Con ustedes el pastor Agustín Serrano. Le bendigo en el nombre del Señor. I bless you in the name of the Y Father, le saludo en nombre de mi amada esposa. and I greet you Esther Serrano. from my wife Esther ¿Cuántos han Serrano. estado de fiesta esta semana? How many of you all have El been viernes, el rejoicing? sábado estuvimos en Friday, gozo. Saturday, Amén. we had a joy. Gloria a Jesús. Dios ha sido bueno con God has been nosotros. good with us. Amen. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 10 dice esto: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. The world did not A recognize lo him. suyo vino, He came to that which was y his los own, suyos no le recibieron. but his own did not receive Mas him. a todos los que le recibieron, Yet to all who did a receive los que him, creen en su nombre, to those who believe in les his name, dio potestad he gave the right de ser llamados to become hijos de Dios, children of God, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, nor of human ni de decision voluntad de varón, or a husband's will. sino de Dios. Amen. Siéntese, por favor. You may be seated, please. En el día de hoy el Señor puso en mi corazón era una enseñanza sobre viviendo bajo la agenda de Dios. En el día de hoy me gustaría comenzar I would like to begin hablando un poco sobre la vida de Jesús, speaking a little bit about the life que of fue Jesus. un acontecimiento que cambió toda la historia de la humanidad. That was something that changed the whole humanity. It's all, En la all historia de la history. humanidad hubo un antes y un In después the history of humanity, there was a before and del an after nacimiento de Jesucristo. of the birth of Jesus Christ. Pero esto no fue una mera casualidad, But it wasn't just ya que todo estaba establecido dentro del plan. it wasn't a coincidence, because Y it was el established propósito within the de Dios. plan and the purpose of the Lord. La agenda divina de nuestro Padre. The holy agenda of our ¿Para Father qué? Para rescatar to rescue al hombre men para que vive eternamente con el Señor. so he can live eternally with Y the la Biblia Father. dice que Jesús vino And the Bible said that Jesus cuando el came tiempo fue cumplido. when the time was completed, Según Gálatas capítulo 4:4. based on Galatians Cuando se 4:4. cumplió el tiempo de que Él When llegara, the time was fulfilled for him to Jesús come, vino. Jesus came. mira que la gente estaba desesperada People were para desperate, que el Mesías, so the el Messiah, enviado de Dios, the one sent by el God, ungido de Dios, the anointing of el God, profeta anunciado por los profetas mayores the y menores, announced prophet, viniera a la tierra would come to earth para reinar sobre ellos, to reign over para them, buscar y rescatar to come and lo rescue que se había perdido. those that were lost. Jesucristo fue profetizado en toda la antigüedad Jesus was prophesied por los profetas. during all old Y uno times de los through profetas prophets, and one of que the más prophets hizo énfasis en eso that did the most fue el emphasis on profeta that Isaías, was prophet reconocido, Isaiah, reconocido como el evangelista del Antiguo Testamento. recognized as the evangelist of the old time. Isaías capítulo 53 Isaiah chapter 53 habla de el siervo sufrido de Dios. speaks of that man of God that suffer. La Biblia nos enseña que Jesucristo fue una representación The Bible teaches del us that Padre. Jesus was a presentation of the Father. En Juan capítulo 1 versículo 14 In John chapter 1 verse dice 14, que fue para hacer eficaz it says that it was la to reconciliación entre Dios y los hombres, make that unity between God and men, mostrándonos su gloria, to show his la glory, gloria del unigénito the Hijo de glory Dios. of the only Son of God. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. La Biblia The word, habla incluso de la preexistencia de the Bible Jesucristo. talks of the pre-existence of Jesus. Importantísimo eso. That's Porque important, no solo lo dijeron los demás, because not sino que not lo only did dijo they el say, mismo Jesús. but Jesus himself. Cuando usted va a este capítulo de When you go 8 to this chapter del Evangelio según San Juan, of the Gospel of John, Jesús dijo una palabra que le explotó la cabeza a la gente. Jesus said a word that exploded people's mind, Porque Jesús dijo because Jesus que said antes que Abraham fuera, that before Abraham él was, fue. he was. Que antes de que el Padre de la fe, That before the Father of que faith, aman los antiguos profetas that loved the old y prophets, que amaron los discípulos, and that loved the los disciples, ancianos, the
elders, los escribas y los fariseos, the Pharisees, que había pasado 1000 y tantos años 1,000-something years antes has del went by nacimiento de Jesús. before the birth of Jesus. Ahora Jesús dice Now Jesus says que él era antes que el padre that Abraham. he was before the father Abraham. Cuando Jesús dijo eso, When Jesus said lo that, acusaron de tener demonio. they accused him of being Lo querían demonized. apedrear. They wanted to Y la throw Biblia rocks at dice que him. Jesús tuvo que salir del lugar. And the Bible said Jesus had Porque to flee from the cuando place usted lee because when you read el capítulo 8 chapter 8 del Evangelio según San Juan, of the Gospel of va a John, notar que Jesús you will notice that Jesus está hablando con estas gentes was talking with these people que lo están acusando de tener demonio. that are accusing him of having Qué bueno que el demons. Señor en su misericordia How beautiful that dijo God que has todos mercy los pecados de los hombres, and said that all van a sin of ser men perdonados. will be forgiven, excepto except la blasfemia contra el Espíritu the Santo. blasphemy through the Por Holy eso es que aún Spirit. en estos tiempos That's why even la in this gente time, sigue blasfemando en contra de people Jesús. continue to La gente sigue blaspheme. negando a Jesús. They keep denying God. La gente sigue teniendo el nombre de Jesús como nada. They keep having Jesus' name Pero as qué bueno nothing. es que la iglesia de Jesucristo But how great that the church of reconoce a Jesus Jesucristo Christ como su recognize Señor y him su Salvador. as his Lord and his Reconoce only a Savior. Jesucristo Recognize como el Jesus camino, as the walk, como la verdad, as the way, como la vida, as the truth, que the life, nadie va al Padre that no one goes si to the no es por Father él. if it's not through him. Cuando yo quise hablar de esto, When- sobre la vivir bajo la agenda de Dios, To live under God's agenda, precisamente mi corazón precisely my heart estuvo comenzando a pensar, ¿por qué es que nosotros tenemos proyectos personales? Why? Si ya dijimos que somos creyentes, If we- los proyectos personales, las our agendas personal personales projects, our personal no son agenda, malas, pero cuando mi agenda but when my agenda está por encima de la agenda de Dios, is above the agenda yo of tengo God, problema, I have a problem porque la Sagrada Escritura me dice because the que sacred busque scripture tells me primeramente el reino de Dios y to su seek first the y kingdom su of God justicia, in his y las demás faithfulness, cosas os serán añadidas. and other things will be Este es added. un versículo que nosotros citamos mucho This verse we repeated a de lot Mateo capítulo 6. from Matthew chapter 6. Pero cuando de verdad nosotros lo aplicamos en nuestras vidas, But when we truly apply it to our life, realmente nosotros ponemos a Dios en primer lugar en we todo. truly put God in the first place. Porque la agenda de nosotros Because our es la agenda prosperidad. is prosperity. La agenda de nosotros Our es tratar agenda de progresar, is to de progress, avanzar, to advance, de esforzarnos lo máximo to try the en best we nuestros propios can planes. of our own plans. La agenda del Padre es The- alcanzar a la humanidad. The Father's agenda is to reach humanity. Jesús en su agenda, cuando vino a la tierra, When he came to la Biblia earth, dice que no escatimó ser igual a Dios, that he didn't sino que se despojó that he didn't even de su trono de gloria bother trying to be like the Lord, para but he let venir a go of buscar, his glory to a come seek, rescatar to rescue lo que se había perdido, what was lost, para hacerse como uno de nosotros, to make himself viviendo like en one un of us, cuerpo de to carne, live in a fleshly como body nosotros, like us, humillándose a tal sumo, surrendering, entregando su cuerpo a la muerte giving his por body to causa de la death salvación nuestra. for our Y salvation. la Biblia dice no una muerte And cualquiera, the Bible said not just sino any una death, muerte de cruz, but a death of a cross. que era una muerte humillante. Cuando yo pienso en eso, When I think of que that, nosotros en nuestra agenda, that us in our en nuestros agenda, proyectos, in our en projects, nuestros planes, in our plans, primero estamos nosotros, first is que el us, mismo Dios. then God himself. Yo digo, ¿y cómo que Jesús, And I say, how is it that antes que Jesus, pensar en Él, before he thought antes about que pensar en himself, su gloria, before he thought antes que about pensar en his su glory, trono, before he thought about his vino a la throne, tierra he came to the a earth, habitar en un cuerpo como to el de inhabit in a nosotros, body like un yours Dios and de I, tanta gloria y de tanto a God poder, of so para much glory, rescatarnos a nosotros. to rescue us. La importancia que Jesús nos dio a nosotros. The importance that God gave us. La Biblia dice que de tal manera In John amó 3:16, Dios al mundo that in such way God loved the que world, entregó a su Hijo that he gave his unigénito only son, para que todo aquel que le cree so all those that no believe se in him pierda, are not sino lost, que tenga but have an eternal vida life. eterna. De tal manera, In such way, un amor exuberante. Cuando Jesús decide irse, When Jesus- Jesús reunió a sus discípulos. Jesus united his disciples. Jesús estaba abrumado. He was Jesús overwhelmed. estaba sufriendo. He was suffering.
estaba cumpliendo con la agenda de Dios. He was fulfilling with God's No agenda. quería hacer su propia voluntad, He didn't want to do his own sino will, la voluntad del Padre, but the will cumplir of his Father to be con fulfilled. la agenda del Padre. To fulfill the Pero lo agenda que of le his Father. preocupó a Jesús But what worried Jesus es que Jesús vivía con ellos is that he lived with them y se iba a ir. and he was going to leave. ¿Qué sería de ellos si Jesús se iba? What was going to happen to them if Porque God si left? estando con ellos, Because if being with them, Jesús tenía que vivirlos reprendiendo por su Jesus needed incredulidad. to rebuke them for their ingenuity. Imagínese que Jesús no estuviera con ellos. Imagine when Jesus is not with them. Pero en su preocupación, That's his worriedness. Jesús dijo, voy a hacer algo. He said, I'm going to do something. Voy a enviar I'm going to send a otro consolador. another one. Conviene que yo me vaya. Another Porque si yo no me fuere, comforter. no podría enviar al consolador. Because if I don't leave, I can't El send the Espíritu de comforter. verdad. The Holy Quien nos Spirit guiará hacia toda verdad that will guide you y to all hacia toda truth justicia. and to all justice. Usted sabe que me llamó la atención. You know what caught my attention? Que Jesús dijo That Jesus said que Él no iba a vivir cerca de nosotros, that he wasn't going to live ni close al lado to de us, nosotros, nor next to sino us. que iba a vivir That he was going to live. en nosotros. Within us. El Espíritu Santo iba a vivir en The nosotros Holy Spirit was going to live para within tener un us. cuidado To guard us. más personalizado de nosotros. Jesús en una ocasión, Jesus in one occasion, Pedro se apartó de él Peter flee por from un him momento después de for haberlo a moment llamado. after he was called. Y cuando lo encontró, And when he was found, ¿usted sabe dónde estaba Pedro? You know- Pescando otra vez. fishing again. Cuando Jesús le dijo When Jesus told que él him iba ahora a ser pescador de hombre y no de that he was peces. going to be a fisherman of El men, Señor not of sabe que si el fishes. Señor se aleja de nosotros, You know that if God nosotros vamos a departs from us, terminar alejándonos de Él. we're going to end up departing from Por him. eso quiso que dentro de su agenda, That's why he wanted that dentro de sus inside of planes, his agenda, vivir en nosotros. inside his El plans, Espíritu Santo vino a ser morada To en live nosotros. within Por us. eso que cuando usted hace algo, that's why when you do something, por eso cuando usted piensa algo, when you think something, antes de ejecutarlo, Before you ya execute Dios it, lo sabe. God already knows Porque it. Él mora en nosotros. Because He lives within Él hizo us. morada en nosotros. Nosotros somos propiedad de Él. Hay gente como que no tan contenta de saber que There's nosotros people somos that they're propiedad not de happy Dios. to be the property of God. Aleluya. Aleluya. Cuando yo busqué en el diccionario qué significa la palabra agenda, yo sé que algunos de When I ustedes lo seeked in saben. the dictionary what does Pero se agenda lo voy a means, recordar para que usted comience I'm going to a remind agendar you su vida. so you start Para to que la comience un poco a organizar. organize your life Porque nos trae bendición a nuestras vidas. because it brings blessings to La our agenda life. es un documento An agenda is a document, físico a physical en document, un libro in a book, o en un dispositivo en nuestros tiempos, or an electronic device in our time, utilizado para organizar, utilized to organize, para planificar to plan nuestras actividades, our activities, nuestras citas, our nuestras appointments, tareas our homework, y nuestros eventos, and our events. tantos personales como profesionales. La agenda Our agenda, sirve para gestionar el tiempo, it serves to organize the para que time tengamos el control de so él, we have control over the time, para priorizar las tareas, so we can para prioritize, reducir el desorden so que we can tenemos como reduce seres the humanos, disorder that we have, físicos y mentales, mentally and physically, para mantener la información importante to maintain the important information en un solo lugar in one place y a mano. and at hand. ¿Por qué que usted cree que Dios agendó Why is it that you think that sus God proyectos, sus planes aligned his plans, his Sus projects, promesas his promises en un solo compendio in one que place, se llama Biblia? which is the Bible? Son muchos libros, It's many books, pero están en un solo. but they're in one 66 libros, in one book, 66, escritos por 40 hombres diferentes, written by 44 muchos different men, contemporáneos y otros no, some within the same time, escritos en un lazo de 1600 años, written between 1,600 con personas intelectuales, years, por personas intelectuales, through intellectual people, por personas prácticamente neófitos del común, through common people, para que nosotros so we podamos entender claramente can understand clearly la palabra del Señor. the word of Gracias, God. muy amable. Thank you. De tal manera que la Sagrada Escritura In such way that la the puede leer scriptures, un doctor de la ley, a doctor of the law dígase can un read it, abogado, a judge, un a lawyer, médico, a doctor, y el hombre más simple y común de la bolita del mundo. and the most humble and simple man
man. La Biblia dice que aún el torpe, por más, óigame, Even the por más wicked one. torpe que sea el hombre, The hard-headed one, no va a tropezar si cree en la palabra que está establecida en la Sagrada he Escritura. will not bump himself if he focuses Porque on el the word. Señor nos va a ayudar a He entender. will not trip if he focuses on the word. Incluso los que se creen sabios en su propia opinión, Even though that la think they're Biblia lo smart constituye en necios. in their own opinion, Porque por más sabiduría e inteligencia the humana que Bible usted calls tenga, them hard-headed. si el Espíritu Santo de Dios It doesn't matter how no wise you viene a are. revelarte los misterios If the del Holy reino, Spirit doesn't reveal no you va a the poder mystery of the entender lo que el kingdom, Señor you estableció won't be able to para los understand what simples y God sencillos de established corazón. for those that are simple and humble in heart. En la agenda de Dios In the agenda of God, no cabe razonamiento humano. there's no human reasoning. Por eso es que la Biblia dice That's why the Bible que sin says fe that without es faith, imposible it's agradar a impossible to Dios. please God. Cuando usted estudia When you study las dispensaciones de los tiempos, the dispensation of this time, cuando usted estudia las dispensaciones bíblicas, when you study the dispensation of the se van a Bible, dar cuenta que es el trato de Dios you con will la realize humanidad that is the treatment of the Lord with humanity desde el principio. from the beginning. Usted va a encontrar la dispensación You de la will inocencia, find the dispensation of the innocence, la dispensación del conocimiento, of the knowledge, la dispensación del gobierno, of the government, la dispensación de la promesa, of the promise, la dispensación de la ley, the dispensation of the la law, dispensación de la gracia, que es of donde the estamos grace, nosotros. that is where we Y are. en todas ellas And in all of se va a them, encontrar a Dios tratando con el you're hombre going to find God para que el trying hombre venga a su presencia, so that man can come to his para que no presence, se aparte de él, so that he don't depart from para him, que no se pierda so he don't get eternamente. lost eternally. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué ocurren tantas cosas en este mundo. I don't know if you've questioned why so many things go on in the ¿Por world. qué algunos eventos Why some events, nos parecen caóticos a muchos they seem chaotic to many of y us, otros nos parecen esperanzadores? and some seem like there's hope. Mientras hay un grupo de hombres y mujeres While there's a people of women and men que deambulan por la calle, that they are in the streets, que deambulan por el mundo they just walk through the world sin esperanza, sin amor, without hope, without sin qué love, comer, without nothing to eat, sin un abrigo, sin un vestido, without a jacket, without sin a un dress, techo. without a Hay roof. gente que le sobra el dinero. There's people that have extra Hay gente money. que no encuentra qué hacer con la They don't know riqueza. what to do with their richness. Hay gente There's people que se burla del que no tiene nada. that they laugh with those Entonces that usted don't se have pregunta, nothing. ¿esa ha sido la agenda de Dios? Has that been God's agenda? ¿Es la voluntad de Dios Is que that la the will of humanidad God? esté That humanity en esa situación en que is está in that viviendo? situation that we're No. seeing? No, Definitivamente no. definitely no. Vamos a hablar un poco de eso. Usted sabe Let's una talk a cosa. little bit about that. You know something? La agenda de Dios God's siempre agenda ha sido precisamente has always been precisely referirse al propósito de Dios to con el refer to the hombre, purpose of God with men. para que el hombre haga la voluntad de Dios So men can do the will of God y permanezca en su and presencia. can remain in his presence. Yo siempre mirando en este mensaje estaba pensando en tres tipos de agenda. I was focused in three En la agendas. agenda personal del individuo, In the personal agenda of en la the agenda individual, de Dios para el individuo in the agenda of God for the y en la individual, agenda de Satanás para el in individuo. the agenda of Satan for each individual. Porque nosotros sabemos que nosotros estamos en un plano material, Because we know we're in a material plan, pero en el plano espiritual but in the spiritual plan, está Dios a la derecha y está Satanás a la there's izquierda, God in por the decirlo right así. and there's Satan in the left, to just phrase Nosotros it that somos way. como el terreno donde ellos We are like of the kingdom juegan a la where salvación y a la perdición. they play on about salvation and getting lost. Es un decir. It's just a No es que Dios saying. está jugando con It's nosotros. not that God Estoy is playing. diciendo eso para que nosotros lo parafraseemos. I'm saying it so we can Ahora, paraphrase it. ahora So now está en nosotros la decisión, it's within us to ¿qué make lugar the decision escoger? on what to choose. porque Dios puso delante de nosotros Because God put la before vida us, y la muerte. Dios nos dio un libre albedrío, God gave us a free will, una voluntad propia a self para que choice. usted escogiera. Cuando el hombre pasa de la dispensación de la inocencia, When men go to the dispensation of innocence,
pasa a a la dispensación del conocimiento. They go to the disposition of Él knowledge. se cree que lo sabe todo. You think you know it all. ¿Quién tiene adolescente aquí de 13, Who 2, has 14, 15 teenagers of años? 12, 17? 13, 14, 15 years old? Que usted se cansa de You get aconsejarlos tired of giving them advice. y dicen, papi, yo lo sé. Porque es que Jesús dijo que él no hacía nada That he would not do anything sin antes ver al Padre hacerlo. from before seeing his No father do decía it. nada He would not do sin anything antes oír al Padre from before decirlo. listening to the Yo Father quiero que say tú it. vengas a mi presencia I want you to come y to me my veas presence haciendo, and to see me me oiga doing, diciendo, to hear para me que tú saying, le hables a mi pueblo. so you can talk to my Ven people sin agenda a mi presencia. without an agenda in my presence.